A iniciar la grabación. Como les decía, hoy día vamos a trabajar en la unidad de estadística y probabilidades. Lo que está presentado es el libro número 6, en la página 8. Ya dice variables estadísticas. Tenemos allí, bueno, un poquito de contenido al principio, recordar cuáles son las variables con las que se trabaja en matemática, que tenemos allí tipo de variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son las que se miden o se clasifican en palabras. Por ejemplo, ahí sale la nacionalidad, el color de pelo, la religión, puede ser equipo favorito, película favorito, género favorito de película, género favorito de música, todo lo que se clasifique con palabras, nivel de satisfacción, bueno, regular, excelente, todo lo que se clasifique con palabras es una variable cualitativa porque lo que hace es describir cualidades. En cambio, la cuantitativa, las variables cuantitativas son aquellas que se miden en números. ¿Sí, Moisés? Dígame. Profe, usted me dijo la página, estamos trabajando en la página 8 del libro número 6. Sí. No es lo mismo que usted está proyectando. O sea, el mío dice Sí, guía 6, dice, pero es el libro. Mire, yo dice aquí, tengo una cuestión parecida a eso que tiene usted, al esquema que tiene arriba, pero dice entrada, plato de fondo, plato de fondo. Para seleccionar un plato de entrada tiene 2 opciones. Para seleccionar un plato de fondo tiene 3 opciones. Este es un libro de matemáticas, segundo ciclo, nivel de educación, guía número 6. Educación matemática. Este yo lo descargué del Drive. Ya, pero como le digo, mi libro no, en la página 8 no sale nada de eso que usted tiene ahí. A ver. Como el Drive de nuevo. No está en el libro, profe, lo dejé completo, no. En el 6 no, por lo menos. En el 5. Ya, espera, voy a buscar, quizás me equivoqué de ciclo. Puede ser. A ver, las carpetas, ¿dónde están aquí? En el 5 no está tampoco, el 4. 2. ¿El de ustedes dice azar y probabilidad? ¿Dónde? ¿El libro número 6 de ustedes dice azar y probabilidad? El número 6 dice azar y probabilidad, claro, en la parte en la empezar. Ya. Pero yo lo busqué completo y no sale ese esquema que usted tiene, el primero que dice arriba, variables, estadísticas de tipo. No sale en ninguna página porque lo busqué completo. Ya. Disculpe, profe, tiene proyectada el primer ciclo. Lo revisé en el libro y es el primer ciclo. Sí, Lo que usted estoy está proyectando. descargando el del... estoy buscando el de segundo porque aquí está el tipo de variable, está lo mismo que en el otro. Disculpe, pero yo en el 5, en el libro 5 de estadística en la vida de hoy, ahí encontré las clasificaciones de las variables, en la página 12. Sí,
Sí, de ese tipo de variable. Variable cuantitativa se mide con números. Variable cuantitativa se miden en categorías. Buenas tardes, don Moisés. ¿Ve a la profe usted o no? No, Ah, No, es ya. que no tengo la cámara encendida, pues tengo la cámara mala, pero fíjate las probabilidades. Ya. ahora sí la veo. No, es broma. Ya, esa dice guía 5, matemática, estadística, Pues, estadística en la vida de hoy. La página 2. Silencio en el micrófono, compañero. Bueno, aquí está lo mismo que le estabas diciendo recién, que los tipos de variables se clasifican en dos, las cuantitativas y las cualitativas. Y en este caso las cualitativas son de cualidades, se miden en palabras, mientras que las cuantitativas son de cantidades y se miden en números. A su vez, cada una de ellas se subdivide en ¿puedes fijar este acá? Ahí sí. Ya se subdivide en dos. La variable cuantitativa, que se mide en números, se divide en discreta y continua. La discreta es aquella que toma valores aislados, en general el cero y enteros positivos, es decir, números enteros. Cosas que se cuentan, se cuantifican en números enteros. Por ejemplo, objetos pueden ser sillas, mesas, televisores, ¿ya? No es que yo pueda decir, ay, tengo media silla. No funciona así. O en las personas, si son cantidad de personas, siempre va a ser una variable discreta, porque no puedo decir, ay, tengo 3,7 personas. ¿Tengo 3 personas o tengo 4 personas? No 3,7. Entonces, en ese sentido son variables discretas. Quiere decir que no hay decimales. En cambio, para la variable cuantitativa continua, en ese caso sí puede asumir cualquier valor en un intervalo. Puede ser un decimal, puede ser un entero, puede ser ambos. Por ejemplo, dice el peso, la estatura y la edad. Yo podría pesar, no sé, 60, 60 kilos y medio, suponiendo. Podría medir 1,60 m o 1,80 m. Podría tener 30 años y 8 meses. Puedo hacer esa distinción en la parte decimal. En cambio, en la discreta no puedo usar decimales. Tienen que ser sí o sí números enteros. De ahí más abajo tenemos la variable cualitativa, la cual, como les decía al principio, se clasifica en cualidades, que se pueden medir con palabras. A su vez, se subdivide en nominales y ordinales. Nominales se refieren a los datos que se clasifican en categorías sin que exista un orden particular entre ellas. Por ejemplo, el color de pelo, el color de ojos, la nacionalidad. Lo que decía adelante, el tipo de música que nos gusta, el tipo de película que nos gusta ver, el idioma que hablamos, no es algo que se pueda ordenar. O sea, no puedo decir yo, a ver, colores favoritos, el amarillo es más importante que el verde, y el verde es más importante que el azul, y el azul es más importante que el rojo. Los colores son cualidades que yo puedo atribuirle a las cosas, pero no las puedo ordenar de menor a mayor, ni de la más importante a la menos importante. En cambio, las variables cualitativas ordinales son aquellas que siguen un orden natural. Por ejemplo, el grado de dolor, el grado de desnutrición, días de la semana, nivel de preferencia. ¿Ya? Estas sí se pueden ordenar.
Cuando uno dice del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Uno puede ordenar el nivel de dolor, no sé, 5 más o menos, 7, un poquito más de más o menos, ¿ya? Se puede clasificar en un orden. Esas son las ordinales, vienen de orden. Los cursos, por ejemplo, en un colegio también son variables cualitativas ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto básico, aunque son palabras, siguen un orden. Por ejemplo, también nivel socioeconómico es cualitativo, también es ordinal porque puede ser bajo, medio, alto. También hay una clasificación en escala. Esa es la diferencia entre la variable cualitativa nominal, que es aquella que no tiene un orden, que uno puede poner una primera que otra por alguna razón en específico, pero en las variables cualitativas ordinales sí se puede hacer ese orden. Esa es la diferencia entre una y otra variable. ¿Alguna duda de los tipos de variables? ¿No? Ah, profe, vamos bien. Y acá tenemos una actividad de la página 13. Página 13 dice, identifique cuáles variables son nominales u ordinales, continuas o discretas. Eso es lo que nos pide. ¿Cuál es la Clasificar página, profe? ¿La página? La página 13. Página 13, actividad 3. Ya, y se identifica cuáles variables son nominales u ordinales, continuas o discretas. Tipos de menú para el almuerzo. ¿Qué será? ¿Será variable nominal, ordinal, continua o discreta? Tipos de menú para el almuerzo. Yo digo que nominales, profe. ¿Ya? Sí, es nominal. Profe, disculpe, ¿qué ¿Mm? libro es? Guía número 5, matemáticas, dice estadística. En la vida de hoy. Es el libro 5. Es nominal porque los tipos de menú pueden ser, por ejemplo, menú vegetariano, menú hipocalórico, menú keto, creo que hay uno. Hay distintos tipos de menú, ¿ya? Ahora, si ustedes lo quieren clasificar en, no sé, pollo, carnes rojas, pescados, vegetales, ¿ya? Todas esas clasificaciones son variables cualitativas, o son cualidades, pero no las puedo ordenar de menor a mayor. No puedo decir, este plato es mejor, este plato es más o menos. No puedo ordenarlos de acuerdo a eso porque al final es una forma de gusto cuando uno dice, ya, yo prefiero el plato vegetariano o yo prefiero el plato eh, con pescado, ¿ya? Entonces, en ese caso no se puede ordenar, son palabras las que clasifican los tipos de menú, así que es una variable nominal. Cuando hablamos de la profesión de los jefes de hogar, ¿qué será? Ordinales. Variables ordinales. ¿Será? Ordinales. No sé, yo digo eso. No sé. Que los jefes de hogar, ¿qué trabajo pueden tener? Jefe de hogar. Se mide por Nominales. Nominal igual, profe. También es nominal, porque puede ser, no sé, que alguien sea chef, que alguien sea constructor, que alguien sea albañil, que alguien sea secretaria. Algunas jefas nominales. de hogar son dueñas de casa y tienen su trabajo trabajan desde casa.
y no podemos clasificarlo cuál trabajo es mejor que otro o cuál va primero que otro. Entonces también es nominal. Cantidad de estudiantes del colegio. Esa es discreta. Es Y no podemos discreta, partir los estudiantes de la mitad. claro. Cada vez que hablamos de personas siempre van a ser cuantitativas discretas. Cuando hablamos de cantidad también sabemos al tiro que tiene que ser discreta o continua, porque es una cualitativa, o sea, perdón, una cuantitativa, porque cantidad viene de contar. Cantidad de goles marcados por su equipo favorito. Discreta. Esa es discreta. Discreta. Porque tiene 7 goles o tiene 6 goles. No pueden tener 6 goles y medio. También es discreta. Sí. Color de pelo. Nominales. Nominal, porque el color de pelo puede ser gris, castaño, rubio, rojo. Y tampoco los podemos ordenar. Temperaturas del mes de enero del 2012. Continua. Continua. Continua, bien. Porque la temperatura sí podemos tener decimales. Podemos tener 10,5 grados, 10,7 grados. ¿Ya? Entonces, en ese caso, sí es continuo porque las temperaturas, nosotros además de medirlas con números, se pueden medir con decimales. ¿Ya? No solamente con números enteros. Y lo mismo, clasificación. Vamos a saltarnos un poquito para poder alcanzar a ver todas las estadísticas de hoy día. Ya. Página, nos vamos a saltar a la página 17. Página 17 aparece esto. Ya, página 17 tenemos ahí entonces. Elementos característicos de las distribuciones de frecuencias. ¿Cómo es una tabla de frecuencia? Lo que tenemos aquí abajo es una tabla de frecuencia. Dice peso de trabajadores, turno nocturno, empresa Grúas Horkil, el 5 de noviembre del 2012. Este es el informe del jefe de turno. Están los pesos medidos en kilos, está la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta es la cantidad exacta que hay de personas, en este caso, que pesan 53 kilos. Yo podría ver en la tabla y decir, hay una persona que pesa 53 kilos. Hay 2 personas que pesan 57 kilos. Eso es una tabla de frecuencia. La frecuencia absoluta es la cantidad exacta de objetos, o en este caso personas, que cumplen con la característica que está en la variable. Eso es lo que muestra una tabla de frecuencia. Luego al ladito dice frecuencia absoluta acumulada. En ese caso, lo que estamos viendo allí es, se llama acumulada porque va acumulando. Se fijan, aquí está el primero, se mantiene igual porque hay una persona, pero luego junto esa persona que pesa 53 con esa persona que pesa 55 y ahora tengo 2 personas. Esas 2 personas que pesaban 53 y 55 las junté con la persona que pesaba 56 y ahora tengo 3 personas. Esas 3 personas las junté con las personas que pesan 57 y ahora tengo 5 personas. Y así sucesivamente, 5 más 2, 7 y 7 más 2, 9. Eso es lo que voy haciendo. Voy juntando la frecuencia que tenía con la siguiente, que en este caso es el 1, y sumo. Esa frecuencia que tenía que era 2, la voy a juntar con el otro 1 y sumo. Y así hasta el último valor. Esa es la frecuencia acumulada.
¿Cuántas personas, yo al ver la tabla podría saber cuántas personas fueron encuestadas? ¿Cuántas personas fueron encuestadas? 9. 9. 9. 9. Bien. Eso lo sé, ya sea observando este último número de acá de la frecuencia absoluta acumulada, donde junté a todos, o podría yo sumar todo esto que está acá, Frecuencia. me va a dar 9 también. Yo podría sumar toda la frecuencia absoluta y ahí me va a dar 9. Puede que el problema no me diga cuántas personas eran, pero la tabla sí me lo puede decir. Yo puedo sacar ese valor de la tabla. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Ya. Avanzar. Bueno, tenemos un tips. Dice, recuerda que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato y la frecuencia absoluta acumulada es las veces que un dato se repite con una muestra, en una muestra con un valor menor o igual que el de la variable. Ya. Eso es lo que les decía recién. A ver. Tenemos otra tabla de frecuencia y dice pacientes hospitalizados según tipo de dolencia en el Hospital Regional de Temuco. Tenemos el servicio del hospital que está clasificado allí en una variable. ¿Qué tipo de variable es esa? ¿Qué tipo de variable tiene la tabla? Esa es. Esa es cualidades de la. Continua. No. No puede ser continua. La variable siempre es la primera columna que aparece en la tabla. Esa es la variable. Discreta. No, Tampoco es es nominales. Es sí, nominales, pues, es nominal. ¿Por qué es nominal? porque dice las características de los, dice quemado, dice cirugía, como el corte de pelo, dice. Sí. ¿Ya? La variable, como les decía, es siempre esta parte de aquí. La primera parte de la tabla de frecuencia siempre va a ser la variable. Y en este caso, dice servicios del hospital. Se clasifican en quemados, oncología, cirugía, partos, nefrología y medicina interna. A pesar de que están ordenados para abajo, no es que estén ordenados por importancia o por cantidad. Ya están ordenados, así nos pueden escribir todos juntos en la misma casilla. Pero no hay un orden, así que es una variable cualitativa nominal. Se mide en palabras y no los puedo ordenar de menor a mayor. Tenemos la frecuencia absoluta. Podríamos decir nosotros, al mirar la tabla, podríamos responder algunas preguntas. Por ejemplo, yo les podría decir, ¿cuántas personas están por dolencias a raíz de una cirugía? Ustedes miren esa tabla. ¿Cuántas personas están por dolencias? 8. 8. Justo tenemos ahí. 8. Bien. A las 8:30. Es por esto de aquí. Aquí cirugía dice 8 personas. Por eso es que decimos que son 8 personas. Yo podría preguntarles cuántas personas están por medicina interna. 5. 5, dice ahí. 5. Ya ahí dice 5. Entonces, ese tipo de preguntas puede aparecer a partir de la tabla. La tabla lo importante es observarla. Observarla, saber identificarla bien para poder responder bien en el fondo. Luego la frecuencia acumulada está allí escrita como frecuencia relativa. Eso me llama la atención. Porque la acumulada se sumaba. Sí. Y aquí está la relativa Ya. acumulada. ¿Ya? Porque están decimales. Cuando hablamos de decimales, estamos hablando de frecuencia relativa. Aquí abajito aparece No es frecuencia continuo, relativa. profe.
Profe, ¿no es continua? No es continua porque para que sea continua la variable tenía que ser cuantitativa y no es cuantitativa. O partimos con que era nominal porque estaba clasificada en palabras, en el tipo de servicio que ofrecía el hospital. Y al final lo que estamos haciendo es la frecuencia relativa. Esto de acá es relativa. Y lo que se hace es dividir este número en el total. Yo tengo que saber cuánto es el total y para eso sumo. Si es que el enunciado no me dice cuántas personas son, tengo que sumar. Y de esa forma yo encuentro... Pero relativa ¿Cómo? no la hayamos pasado. No, todavía no pasamos la relativa. Aquí viene la relativa. Dice, Ay, es el cociente, o sea, la división de la frecuencia absoluta por la frecuencia del total de datos de la muestra. Pues saca la frecuencia absoluta, dice que es 3. Y el 3 lo voy a dividir en total, que si yo sumo 3, más 5 son 8, más 8, 16, más 6, 22, más 3, 25, más 5, 30. 32, profe. En total 32. debería darnos 30. 30. 30 debería darnos en total al sumar. Sí, 30. ¿Ya? Por eso es que Sí, acá al lado ese dice, es lo por eso acá al lado dice 3 de 30. Porque lo que hago es hacer la división. Pues 3 dividido en 30, de ahí sale el 0.1. 5 dividido en 30, me sale el 0,17. Del 8, porque el 8 dividido en 30 me sale el 0,27. Del 6 dividido en 30, 0,2. Del 3 dividido en 30, 0,1. Y del 5 dividido en 30, 0,17. Esa Pero es el la problema frecuencia. es que es relativa. Esa es la frecuencia relativa. La relativa se mide en decimales. Pero que aparezcan decimales en la frecuencia relativa no quiere decir que la variable sea cuantitativa continua. La variable tiene solamente lo que aparece en las primeras casillas de la tabla. Esa es la que tengo que mirar para saber qué tipo de variable es. Profe, ¿cómo ¿Sí? ocupó la calculadora en la última que hizo? En la última parte. 5 dividido en 30. Sí, esa parte es esa. Tiene que poner tal cual 5, los dos puntitos de la división en 30 es igual. Y le sale 0,166666. En ese caso se aproxima al 17. Eso es lo que se hizo acá. Se aproximó al 0,17. Pero en la calculadora sale 0,6666 y al final un 7. Ah, y mire, me sale 0,1666. ¿Ahí está malo? No, está bien, está bien. Eso Y da. si sale en la prueba, ¿le puedo poner así? Es que tiene que cuadrarle. Así como sumo yo aquí me da 30. Al sumar los decimales debería darme 1. Lo más cercano al 1. Puede Profe, ser me 0. dio 1.01 a Ya, mí, ¿vio? en la suma total. Al sumar los decimales, 1,01 y 6 su compañero. Entonces está bien, 1,0. debería darme lo más cercano a 1. Puede pasarse por 1 o que le falte 1. Uno se puede darle 0,9 o 0,97. Podría Profe, ser. ¿Qué significa 1? yo me refería a la última que a mí me da 0,16666 y ahí dice 0,17. Sí, eso Sí, da, es que porque lo cuando es aproxima. 6, automáticamente se aproxima. Si hubiese sido 0,17. 4, Sí, pues en ese caso se aproxima al siguiente que da 0,17. Si le da 0,4444, en ese caso queda como 0,4. Desde el 5 para arriba se aproxima. Sí. Si le da 5, 5, 5. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Eso es lo que se hizo allí, aproximar. ahí podemos saber, profe, si es relativa, tiene que dar 1. Ser igual a 1, dice aquí. Sí, hoy se me La, movió mucho la... A la ver, suma de se me... todo. Ya. Sí, la suma de todo. Sí.
Tiene que siempre tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Ya. Como le decía, puede que dé un poquito menos, un poquito más, depende de las aproximaciones, pero siempre tiene que rondar el 1, de la frecuencia relativa. Bueno, aquí tenemos una tabla de frecuencia por intervalos. Dice, afiliados al IPS estratificados por nivel de ingreso, Comuna de Puerto Saavedra, entre los años 2009 y 2010. Tenemos los ingresos en miles de pesos, que va en un rango de 0 a 75.000 pesos, luego de 75.000 a 150.000, de 150.000 a 250.000, y así hasta mayor de 375.000. La frecuencia absoluta querría decir, por ejemplo, el 2000 son 2.000 personas, 2.000 afiliados, que su ingreso en miles de pesos está entre 0 y 75.000. Eso es lo que quiere decir de 2.000. De 2.000 se relaciona con esta variable y dice que hay 2.000 personas que tienen un ingreso de entre 0 y 75.000 pesos. Funciona bastante parecido al anterior. Tengo que fijar la frecuencia absoluta y esa frecuencia es la que me va a decir cuánta cantidad tengo de personas o de elementos o de respuestas en general de lo que esté midiendo. La variable que está allí está en intervalos, pero aún así se puede clasificar en cuantitativa o cualitativa. ¿Qué tipo de variable es esa? Esa tendría que ser relativa. Cuantitativa. ¿Cómo? Relativa, digo yo, ¿no? Tipo de variable. Cuantitativa, profe. Cuantitativa, porque es cantidad, está medida con números. Cuantitativa, y como son ingresos en miles de pesos, es continua. Esa es cuantitativa. Cuantitativa, es una variable cuantitativa porque la variable ingreso en miles de pesos está medida en números. Por eso es cuantitativa. Ya, y la cuantitativa no se divide en ordinales. No, la cuantitativa se divide en discreta y continua. La discreta es la que no tiene decimales y la continua es la que sí admite decimales. Ya, entonces, ¿qué vendría siendo esa discreta o continua según usted? ¿Continua? Continua. No. Sí, porque los pesos se pueden medir, por ejemplo, en una liquidación de sueldo, es verdad que aparecen los montos cerrados, pero cuando uno calcula los montos le dan decimales y uno de acuerdo a eso aproxima los montos. Ya. Entonces, por eso es continua. Entonces, como son números exactos, entonces se llama discreta. ¿Discreta? Sí, discreta cuando son números exactos. Ya. Discreta. Discreta, estamos hablando de los 75, los 150, ¿no es cierto? Sí. Ya. Vamos ahora acá. No. Ay, ya se me pegó otra vez. ¿Qué hace eso? Ay, sí. Está la distribución. Histogramas. Quiero llegar a los partes gráficos. A ver, observa. Aquí tenemos una tabla y podemos completarla. Podemos completar. Aquí, si yo sumo todo esto, siempre voy a encontrar el N, que es el total de datos que tengo, en este caso el total de personas encuestadas. ¿Cómo puedo encontrar el total de personas encuestadas? ¿Qué tendría que hacer? Más los números del mes. Habría que sumar, 18. ¿cierto? Ya, a ver. 2, 4, 5, 6, 7, 18 me quedo. 18 conta igual.
18. ¿Sí? Bien. 18. Entonces yo hago 1 dividido en 18, que es para la frecuencia relativa. Recuerden que la relativa se divide este número en el total que da 18 y me da 0,05 y muchos 5 para atrás, periódico. Entonces allí yo aproximo 0,06. Por eso es que está allí 0,06 en vez de 0,055555. Eso es lo que se hizo allí. 0,6 ya. Ya, si vemos, por ejemplo, los jubilados, hay 2 jubilados y eso corresponde al 0,1 en frecuencia relativa. Porque si yo divido los 2 en 18, me da 0,1 periódico. Pero como en este caso me da 0,1111 infinitas veces, ¿cierto? No se puede aproximar al siguiente porque tiene que ser 4 o menor para que quede igual. Tiene que ser 5 o mayor para que se aproxime al siguiente. Así que en este caso queda como 0,11. Por eso es que acá aparece 0,1, porque incluso no consideran el último 1, solamente el primero. Profe, Yo habría... ¿Sí? de repente entonces los otros no lo van a salir, pongamos el 0,6, el 0,6 y los otros lo vamos a tener que sacar de esta forma, ¿cierto? Que puede ser, de repente no nos Sí. puede salir el dato de donde está la H, po. Entonces los otros tenemos que sacarlo de la siguiente manera, sumar para abajo y dividir así y ahí lo va dando resultados al lado, al lado, al lado. Si llega a salir alguna vez. Sí, sí. Sí, sí, puede ser. Funciona así. ¿Ya? O sea, al final, la frecuencia relativa es dividir el dato en sí en el total, que hay que contarlo. No siempre aparece, hay que contarlo. Hay que sumar. Esa es la frecuencia relativa. ¿Cómo dijo dividir el dato? Dividir el dato en el total. Ya. Profe, ¿podría explicarnos esa partecita, por favor? ¿Cómo? ¿Podría explicar eso de nuevo, por favor? Me confundí. Ya, mira, que tenemos la misma tabla, solo que extendida. La de arribita estaba hasta aquí. Ahora tenemos una extra. Esto de acá se calcula dividiendo el NI, que es el dato que aparece aquí, por el N. Es decir, por el total. El N es cuando yo sumo todo y me da 18. Yo sumé 1 más 1 más 1 más 4 más 4 más 2 más 1 más 2 más 2 me dio 18. Entonces, para yo encontrar el dato de acá, lo que tengo que hacer es dividir ese valor, que aquí es 1, lo voy a dividir en el total, que es 18. Y eso me da un valor decimal, que aquí aproximadamente a 0,06, porque daba 0,05555. Entonces ahí lo aproximaron a 0,06. Eso es lo que se hizo. Entonces para el 4 hicimos lo mismo. 4 dividido en 18 me dio 0,2. El 2 dividido en 18 me dio 0,111 y varios unos para atrás. Profe, tiene que- yo dividí 1 dividido por 18 y me dio 0,5. Sí, 0,05 y varios Exacto. 5 para atrás. Sí. Sí, eso es lo que hablamos recién, que cuando sale así, 5 o más, se aproxima al siguiente. Por eso quedan 0,06, porque se aproxima al siguiente número. Ya. A diferencia del 2 dividido en 18, que nos daba 0,1 y varios unos para atrás, ese quedaba en 0,1, porque no se puede aproximar más, el 1 queda igual. En cambio, si es 0,6, 5, 7, 8 o 9, en ese caso sí se puede aproximar al siguiente número. Llegando al 5 se aproxima al otro. Sí. Ah, ya. Ok, gracias. Luego tenemos acá la frecuencia relativa en porcentaje, que yo le digo frecuencia porcentual, que consiste en multiplicar la frecuencia relativa por 100. Es decir,
Yo digo 0,06%. Y ahí Por 100. me sale el 6%. Por 100. Si yo quiero el 2, el 0,2, perdón, por 100, también me da allí el porcentaje. Entonces, para transformar un decimal de frecuencia relativa a porcentaje, lo que hay que hacer es multiplicar Por 100. Ujú. A ver, 0,20. Sí, ahí me dio 20%. Ya. Están pasando la lista por si acaso en el chat para que recuerden poner su Sí. nombre y apellido allí. Avancemos mientras tanto. Aquí tenemos una tabla para completar. Esta es la página, les digo al tiro qué página es. 25. Página 25. Ya, que me interesa que aprendamos a completar tablas para que puedan interpretarlas. Ya, entonces si se fijan, aquí tengo NI, ¿Qué página era, profe? HI 25. NI Gracias. y HI mayúsculas. Hay unas minúsculas y otras mayúsculas. Por ende, la mayúscula se va a relacionar con la minúscula. Esta se va a relacionar con esa de ahí. Y la H se va a relacionar con esa de ahí. Con la otra. Con la otra. La H con la H, la N con la N. La N mayúscula era frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo era la frecuencia acumulada? ¿Se acuerdan cómo se calculaba? La suma total. El N es la suma total. Acá yo podría sumar todo, decir el N es 5, 13, 17, 18, 19, 20, 21. Así, arriba me lo dice. 21. Sí. Ya. Es 21. Pero yo lo que quiero saber es la frecuencia acumulada. ¿Cómo se calculaba la frecuencia acumulada? 2 dividido en 21. Esa era la relativa. Qué complicado esto. Había que sumar. Entonces yo decía, tengo 2 personas, ¿cierto? O sea, 2 familias, y tiene 0 hijos. Entonces la primera es 2. Vale, voy a hacer con el color que corresponde, para que no se me confundan ahí. Tengo 2 personas, ¿cierto? Que tienen, o sea, perdón, 2 familias que tienen 0 hijos, así que 2 para la frecuencia acumulada. Luego esas 2 familias se acumulan con las otras que siguen. ¿Cuántas familias tengo ahora? 5. 4. 5. Luego esas se acumulan con las siguientes. Y tendríamos 13 familias. 17. Si le agregamos las otras 4 familias, 17. Le agregamos las otras 2 familias, 19. 20 familias. 21 familias. Está bien porque cuadra con el N. Tienen que cuadrar esos dos. Si cuadran, quiere decir que hice bien mi suma. Jordan, dígame. Sí, profe, por favor, pedir a los compañeros que tengan cuidado con el micrófono, no se escucha nada a momentos, nada, nada. Sí, profe. De hecho, no lo entendí mucho.
Por favor, solo abran el micrófono cuando quieran responder u opinar, ¿ya? O preguntar algo, para que sus compañeros puedan entender también. Lo que les decía recién, tengo aquí la N minúscula, se relaciona con la N mayúscula en el sentido de que esta de acá se llama frecuencia absoluta. Y esta de acá se llama frecuencia absoluta acumulada. Entonces lo que hago es acumular las frecuencias absolutas. Por eso es que las voy juntando. Junté este 2. Primero, bueno, el 2 se repite. En este caso se repite el 2 porque al principio tenía solo 2 familias y antes de eso no tenía nada más. Pero luego ese 2 se juntó con este 3 de aquí. Esas 2 familias de acá se juntaron con estas 3 familias de acá. Resultaron 5 familias. Esas 5 familias les junté con las 8 familias de acá y me dio 13. Le sumé el 4, me dio 17. Le sumé el 2, me dio 19. Le sumé el 1, me dio 20. Le sumé el otro 1, me dio 21. Eso fue lo que hice. Cuando hablo de frecuencia acumulada, quiere decir que voy sumando, le voy agregando de a poquito la frecuencia absoluta. Y la H funciona igual, de la misma forma. H minúscula se relaciona con la H mayúscula en el sentido de que aquí tenemos un porcentaje relativo, frecuencia relativa, que puede ser decimal o porcentaje. Y acá tengo la frecuencia relativa acumulada. Si es acumulada igual, ¿qué sería? ¿Qué operación habría que hacer? Tendríamos que sumar. Para las acumuladas se suma, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? La primera es esta de aquí. 9,52%, porque estoy haciendo porcentual o relativa. Le tendría que sumar el siguiente. Vamos a sumarlo. 9,52 más, más el 14,29. Y eso me da 23,81%. A ese le voy a sumar el que sigue. 38,10. Me daría 61,91%. A eso le voy a sumar el que sigue, el 19,05. Me da Profe, 80. Para ¿Sí? hacerlo el porciento, ¿cuál tecla es? No se pone el porciento, solo los números. Usted le pone el porciento, la calculadora se lo va a transformar a decimal. Solo se suman los números, el 9,52 con el 14,29 con el 38,10. Ya, gracias. Pues si seguimos sumándole el 80,96, le sumaríamos el 9,52 al 80,96, tendríamos 90,48. Y el porcentaje se lo dibujo aquí, se lo agrego dibujado, pero no en la calculadora. A ese 90,48 le sumo el 4,76, que es el porcentaje que sigue aquí. Me da 95,24. No, profe, me dio 91,24. El Y al final, 90,48 más el 4,76. sí, me dio 91,24. Me equivoqué yo. Y al final me dio 96. ¿Dónde está el 21? No, tiene que Vale, dio 100. Ya me equivoqué. Ya. da 100. Ok. Da 100. Revisen su suma porque tenían que ir sumando. Voy a hacer, que si marco mucho, pero aquí este queda igual. Pero S eso, se suma con S y ahí me da el de ahí. Ese resultado lo sumo con este de acá y ahí me da el de ahí. Eso es lo que fui haciendo. Le fui sumando de uno en uno las frecuencias relativas. Tiene que darle.
Eso le iba a preguntar porque me había confundido. ¿Cuál estaba sumando con cuál? Estaba sumando las H, ya, porque la H minúscula se relaciona con la H mayúscula. Entonces tienen que fijarse en su tabla si es que aparecen letras, porque no siempre va a ser las mismas letras, pero sí una va a ser minúscula y otra mayúscula. 19. Puede que le aparezca, por ejemplo, acá, en vez de H, puede aparecerles así. FR, minúscula, ¿cierto? Y acá, FR mayúscula. Entonces ahí también sé que se relacionan entre ellas. De esa forma yo sé que se relacionan entre ellas porque tienen la misma letra, pero una minúscula y otra mayúscula. Porque en esta tabla en particular están saltadas, pero no siempre están saltadas, a veces están una al lado de la otra. Pero lo importante es que para que ustedes sepan cuál se relaciona con cuál, tienen que fijarse en eso. Fijarse en la letra. Tiene que darle 100. Así como delante al sumar los decimales nos daban 1 o cercano a 1, en este caso cuando sumamos los porcentajes de la frecuencia relativa, tiene que darnos 100. Nos podría dar, por ejemplo, 99% o 101%, hasta 103% podría ser. Eso va a depender de los decimales si aproximamos bien o no. ¿Sí, Carla? Dígame. Entonces yo lo sumé mal porque a mí me dio 99.96. Da 100 la suma. Yo lo hice mal entonces. Sí, a ver, voy a sumar otra vez por si acaso. 429. Porque igual puede dar, como le decía, algo así. Le puede dar un porcentaje 99.9, 99.8. Porque al aproximar, de repente no podemos aproximar bien por los tipos de decimales que nos salen. Entonces, en ese caso, 4.66. No, da justito 100. En este caso da justito 100. Profe, a mí me sale 10 y 3 0. Pero ¿no le sale 100,00, por ejemplo? No, me sale 10 y 3 0. 10.000 le sale. ¿Le puse las comas? Quizá no le puse las comas. Tiene que poner 9.52 más 14.29 más 38.10. No, igual me sale, profe, no sé qué pasa. ¿O qué, cuál estoy sumando mal? A ver, sumemos todos juntos. Anotemos. 9.52 más 14.29 más 38.10 más 19.05 más 9.52 más 4.76 más 4.76. Da 100. Sí, da 100. No le aprieten los porcentajes, solo los números. Ya, ahí sí. Ya, bien. Vamos a avanzar entonces. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. Estas sí las vamos a responder porque estas sí son más acorde a lo que les puede salir en la prueba. Dice, ¿cuál es la cantidad de familias que tienen menos de 4 hijos? Aquí es importante esta palabra, menos de 4 hijos. No pueden tener 4, tienen que ser menos de 4. Y para eso tienen que ser las familias que tienen 3 o menos, para arriba. Estas son las familias que me sirven. ¿Cuántas familias tienen menos de 4 hijos? 5. Porque ahí lo que tengo encerrado dice que hay 2 familias que tienen 0 hijos. Hay 3 familias que tienen 1. Hay 17, Luz. Bien, 17. Se suman. Porque todas las familias que tienen menos de 4 hijos
clasifican para la respuesta. Las que tienen 3 hijos, las que tienen 2, 1 y 0 hijos. Entonces sumo ahí las frecuencias absolutas, que son las que tengo encerradas, el 2, el 3, el 8 y el 4, son 17 familias. Mm. El 4, el 2. Dice menos de 4 hijos. Por eso me sirven del 3 para arriba. Profe, ¿y cómo supo que la X eran los hijos? Ah, porque arriba me lo dice en el enunciado, mira acá. Dice, completa la siguiente tabla que muestra la cantidad de hijos que tiene cada una de las 21 familias. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces tiene 17, dijo. 17 familias, sí. La otra pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje de familias con más de 4 hijos? Ahora, ¿cuáles son las que me sirven? Con más de 4 hijos. Son 2, ¿La profe. 4, la 5 y la 6? No, la 5 y la 6. Sí, la 5 y la 5 y 6. la 6. Porque dice más. Tiene que ser más, sí o sí. Entonces me sirven, pero ahora me preguntan por el porcentaje. Así que me voy a ir aquí y lo que voy a sumar son los porcentajes que cumplen con esa característica de más 4 hijos. 4.76 entonces. 4.76. 4.76 más 4.76, porque las dos clasifican. Entonces el porcentaje sería 9,52%. Exacto. Sí. Eso es lo que tienen que tener cuidado en este tipo de preguntas, que se dice más o menos no cuenta al número que está indicando. En este caso dice menos de 4 hijos, o sea, me sirve del 3 para abajo, 3, 2, 1, 0. Pero si dice más de 4 hijos, tiene que ser del 5 para arriba. Si dice menor o igual a 4 hijos, allí sí sería del 4 para arriba. O sea, ahí hay que tener cuidado en cómo les plantean la pregunta. Eso es lo que tienen que fijarse. Si dice más, si dice menos, si dice igual a 4. Casi como una pregunta ingenua. Hay que clasificar variables, se lo hicieron bien delante, así que eso no me interesa reforzarlo más. Ya, esta pregunta, las 5 igual es interesante, porque igual hay que pensarlo un poquito. Dice, un estudio estadístico muestra como resultado que el 20% de los estudiantes del colegio X manejan adecuadamente el inglés. La población en estudio es los estudiantes de enseñanza media, los estudiantes de un curso, los estudiantes del colegio X, los estudiantes de inglés. ¿Cuál es la población? La C. Ah, muy bien, la C. La C. Porque en el enunciado dice un estudio estadístico muestra como resultado que el 20% de los estudiantes del colegio, a ellos fueron a los que encuestaron. A ellos se les preguntó. Triple. Entonces, esa es la población. ¿Ya? Está bien. Frecuencia. Frecuencia. Aquí tenemos gráficos, esto es lo que me interesa. Tenemos un histograma polígono de frecuencia, que es el gráfico que aparece acá. Y tenemos algunas preguntas acerca de eso. Esta está en la página 31. Página 31 aparece este gráfico.
Ya, dice, ¿cuántos estudiantes tienen un peso entre 60 y 70 kilos? Tenemos la frecuencia absoluta y tenemos las variables. Las variables acá, 60, 63, 66, 69, 72, 75, son los kilos. Y la frecuencia absoluta es la cantidad, tienen que acordarse que la frecuencia absoluta es la cantidad, por eso es que no pueden ser los kilos para la frecuencia absoluta, porque estoy hablando de cantidad, no mido la cantidad en 60 kilos, voy a medir, no sé, para las personas que pesan 60 kilos, esa es la cantidad. Entonces, acá, ¿cuántos estudiantes tienen un peso entre 60 y 70 kilos? ¿Cómo podemos saber eso? Yo me fijo, acá tengo... 145. ¿Cómo? 645. 45, yo no sé, no lo he calculado, pero mira, calculémoslo, a ver si es eso que dice usted. Dice entre 60 y 70, o sea, desde aquí hasta acá tengo 70.5, hasta ahí más o menos. Entonces, ¿qué sumo? Entre 60 y 70 aquí tengo el rojo llegará hasta el 8. 8 más o menos, ¿cierto? Pues llega un poco más de la mitad. El azul llega al 21, 22. ¿Qué opinan ustedes? Sí, como el 22. El verde llega al 42. 42. El naranjo llega como a la... 15, 17, 17. Ya, 18. 17. 18. 18, pongamos 18. Los Bueno, está exacto aquí, entonces podemos aproximar un poquito. amarillo llega al 10, al 11. Por ahí. Y el amarillo llega al 10. Sí, el 10 creo yo igual. Ya. Entonces dice, ¿cuántos estudiantes tienen un peso entre 60 y 70 kilos? Serían... ¿Cuáles me servirían? Me serviría este de aquí, ese de ahí, ese de ahí, y este 70.5. Ahí tengo... Yo no tomaría este último, ¿ya? Porque este último, ese punto 5, puede que alguien pese 70.5 y ya no cuadra entre 60 y 70, se pasaría un poquito, ¿ya? Tenemos Así que 3 nomás, profe. esos 3 nomás, habría que sumarlos, porque tengo 8 que pesan entre 60 y 63, 22 que pesan entre 63 y 66 y 42 que pesan entre 66 y 69. Tendríamos 30, 72. 72. Bien, 72. La otra pregunta dice, ¿cuántos estudiantes tienen un peso a lo más de 70 kilos? De a lo más máximo 70 kilos. Esa escala, si la misma pregunta tiene la misma respuesta de la primera. Porque dice que esto es lo máximo, o sea, que todo lo que está para atrás me sirve. Por eso se repite la respuesta. ¿Cómo no entendí eso, profe? Pues dice, ¿cuántos estudiantes tienen un peso de a lo más 70 kilos? Como máximo 70. O sea, podría pesar 69, 68, 50 kilos, 12 kilos, ¿ya? Ah, ya. Es un supuesto, pero como máximo 70. Y en ese caso sería el mismo límite del anterior. El anterior me decía entre 60 y 70, que es el rango que tiene el gráfico, por eso es que me da la misma cantidad. Pero si hubiesen habido más personas acá de 50 kilos, también se hubiesen contado como menos de 70. Pues dice, a lo más 70, ese es mi tope. Pueden ser cualquier persona que pese menos de eso también. Por eso que usa la El de abajo 72. daría, entonces el de abajo daría la misma respuesta. No, 28. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene un peso mayor a 70? ¿Dónde están los mayores? 28.
La mayoría están para acá. 28, profe. Aquí para acá. Y ahí tengo el 18 y el 10. 28, entonces sí, tiene razón. 28. Entonces, por eso les decía, en este tipo de preguntas es fácil en el sentido de que uno observa y responde, no hay que hacer mucho cálculo, pero sí hay que leer bien qué les están preguntando. Porque dice mínimo, dice máximo, a lo más, a lo menos. Y ese tipo de cosas hace que uno se equivoque. Porque ve 70 y dice, ¿dónde está el 70? Y le marca. Pero hay que leer bien para dónde tengo que fijarme en el gráfico. ¿Dudas del gráfico? Hay que ver, profe, que ahí aproximámonos porque estamos al ojo con las cuestiones. Sí, pues en el libro aparece sí. Eso es una cosa que no debería pasar en la prueba. La prueba debería estar exactamente los números que son de cada uno. Profe, Para que puedan sumar bien. ¿Sí? Y profe, eso le iba a preguntar también. en el gráfico abajo está la cantidad de personas y los kilos. En la parte de abajo, el 60, el 63, esos son los kilos. El 5, 10, 15, 20, esas son las cantidades de personas. Acá en la escala de acá. Ya. Gracias. O sea, el 6 que tiene no cuenta entonces. El 6. ¿Cuál 6? No, es que ahí tiene 615, pues no dice 15. Ya. Dice 61,5. Está muy chiquito y lo he agrandado un poquito. Pero ahí tiene una coma. Es como un promedio. Se saca el promedio Ya, entre 60 y sería la 63. coma. De ahí Sí. apareció eso. Sí. Ya, gracias. Ya. Quiero otro gráfico. No. En la página 39 hay más gráfico. ¿39? Sí. Esta es para calcular media. No es lo mismo. Ya. Sí. Este es otro contenido. No es lo mismo de la tabla de frecuencia que estamos viendo acá. Pero gramos. La tabla de aquí está en la página 32. Esta página vamos a hacer para terminar. Se completa toda la distribución de frecuencias de sueldos mensuales de 60 empleados de la empresa TRXZ y construir su histograma y polígono de frecuencia. Vamos a completar la tabla. Dice marca de clase. Esto es algo nuevo que no habíamos visto todavía. Marca de clase, cuando me piden marca de clase, es el promedio entre el inicio del intervalo y el final del intervalo, entre el mínimo y el máximo del intervalo. Entonces, yo busco el número que está entre 250.000 y 260.000. Y yo sé que es el 255.000. Perdón. Si no se me ocurre, ¿qué es lo que hago? Sumo estos dos. Sumo 250.000 más 260.000 y lo divido en 2. Y ahí me sale el 255.000. De esa forma se calcula la marca de clase. La marca de clase se calcula sumando el mínimo y el máximo del intervalo
en este caso el 250.000 más el 260.000, ese resultado lo divido en 2 y me da el 255.000. Lo mismo para todos. Entre el 260.000 y el 270.000 tengo el 265.000. Entre el 270 y el 280 tengo el 275. Entre el 280 y el 290 tengo el 285. Y entre el 290 y el 300.000 Lo tengo resolvimos nosotros. Ya. Sí, voy a ir aprendiendo. Sí, Moisés, dígame. Profe, en la frecuencia acumulada ponemos el 255.000 arriba y de ahí lo sumamos con el 265, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada. Fíjese las letras. Fíjese las letras. La Ah, frecuencia ya, ya. acumulada que tiene una N mayúscula, ¿cierto? Sí, ¿Con cuál se relaciona entonces? con la Con N esta de aquí. minúscula. Entonces, ya, con el 8 y ahí vamos sumando ya. Ajá, ¿Cierto? claro. Sí, El último daría 2.95. Siempre digo. sí. 295 el último. Bien. 8. Aquí pasa lo que les había dicho delante, que no siempre están saltadas. En este caso están juntitas. La N, la H y la H. Por eso ustedes tienen que fijarse en las letras que tiene y relacionarlas. Y tengo la H minúscula, la H mayúscula. Entonces, esas dos se van a relacionar entre sí. Y la N con la N. Y cada vez que es acumulada, tienen que acordarse que se va sumando. Esa con esa. El primero se repite tal cual. Le agrego el 12. Le agrego el 16. Le agrego el 14 y a eso le agrego el 10. Entonces aquí debería darnos 30, 40, 50, 60. Para la frecuencia relativa, ¿qué se hacía allí? ¿Qué operación había que hacer? Para la relativa. Se tiene que dividir. Ya aquí divido el 8 dividido en 60, que es la cantidad. Luego el 12 dividido en 60. Luego el 16 dividido en 60, el 14 y el 10 dividido en 60. Profe, 60 daron de uno suma para abajo, 12, el 8, el 16, todo eso. Sí. A ver. 16, 16. Entonces dividimos el 8. Profe, pongamos en el caso el 16 dividido por 60, ¿cierto? Sí. Sí. Si está como, pongámosle como 6, lo aproximamos al tiro, profe, para que quede listo. Sí. Ya. Yo ya aproximé los míos. Les di un decimal a cada porcentaje, porque recuerden que había que escribirlo en porcentaje. Puede ser en decimal o porcentaje, pero para transformarlo en porcentaje había que agregarle un por 100.
Entonces yo hago 8 dividido en 60, ese resultado lo multiplico por 100 y de ahí yo saqué el 13.3. Para el 12 hice lo mismo, 12 dividido en 60, ese resultado lo multipliqué por 100, de ahí saqué el 20%. Para el 16, Ya. 16 dividido en 60, y ese decimal que me dio por 100, de ahí saqué el 26,7%. Y para la frecuencia relativa acumulada, el primero se repite, ¿cierto? Y luego le voy sumando los otros. 13.3 más 20% me da 33.3% más el 26 más 26.7 me da 60%, más el 23.3 me da 83.3%, y eso más el 16.7 me dio justo 100%. Profe, me perdí en esa parte de nuevo. ¿En cuál? ¿En la relativa o la relativa acumulada? Relativa acumulada. Voy sumando. Lo que hago ya, el primero se repite, porque antes de eso no había nada. Luego ese 13.3 lo sumo con el 20. Acumulo con la siguiente. Y ese lo sumo con el 20, ese resultado que me da con el 26.7. De ahí saco el 60. De ahí vuelvo a sumar con el siguiente y con el siguiente. Porque por si va acumulada quiere decir que voy juntando, voy agregándole cada vez uno más. Ah, ya. Me pierdo, lo siento, gracias. Profe, disculpe, yo quedé pegada en la frecuencia relativa, no entendí cómo lo hizo ahí. Patricia, la frecuencia relativa, lo que tenía que hacer usted es dividir los valores que aparecen en esta columna, que en este caso el 8, por ejemplo, dividirlo en 60. Usted escribe en la calculadora 8 dividido en 60, eso le da el decimal 0,13 y así, muchos 3 para atrás. Eso usted lo multiplica por 100 y ahí le da el 13,3 y varios 3 para atrás, pero yo puse solamente eso. Eso es lo que hay que hacer es que con cada uno. no sabía qué es lo que le había hecho para hacer el por ciento, para sacarle por el 100. Por el 100, Y es sí, eso hay que hacer. Al decimal que nos multiplicado. da, pues, claro. Ya, gracias. Ujú. Moisés, dígame. Profe, espere, lo que pasa es que yo estoy sacando eso que dijo usted, pues dijo que eran 8 por, o sea, dividido por 60, ¿cierto? Sí, 8 dividido por 60 me da 0.1333 y eso mismo sin cambiarlo lo multiplico al tiro por 100, sí, ¿cierto? sí. Multiplica el tiro el decimal por Me 100. da 3, me da 13.3. Claro, porque si yo lo arreglo aquí y en vez de dejarle, pongámosle 13, o sea, lo que dio primero, y yo lo cambio, el resultado tiene que ser al tiro con la calculadora, no, para no variar nada. Sí, sí, al tiro por la calculadora. Le Ya. pone igual, le sale el decimal por 100. Y de ahí usted lo corta al primer decimal. O lo aproxima, dependiendo del número que le salga. Porque el de 16, por ejemplo, yo el 16 dividirlo, 16 dividido en 60, eso me dio el decimal de 0,26, muchos 6 para atrás. Eso lo multipliqué por 100, ¿cierto? 0,26 por 100. Y me dio 26,6 periódico. Y en ese caso sí lo aproximé a 26,7, que es el número que tengo acá. Porque ahí como me dio 0,6,
lo aproxima al siguiente número. Le puse 7. Profe, para sacar el relativo, la relativa siempre hay que hacerlo así. Sí, se divide el número de la frecuencia absoluta en el total. Siempre es así. Ya. Y esto es lo último que alcanzamos a ver porque estamos pasados en 10 minutos de la clase. ¿En serio? Uy, qué bueno. Tú entretenido. Entonces ahora no tenemos la otra clase, compañeros, ¿cierto? Porque la señora la otra se fue. O sea, no lo hace más clase ya. Correcto. Vale.